Hola a todos, bienvenidos a La Hora Tech. Hoy contamos con José Manuel Velasco, presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management y coach ejecutivo. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Encantado. Antes de nada, me gustaría tratar un tema muy general, ¿vale? Muchas veces estamos hablando de comunicación digital, comunicación no digital. ¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de comunicación digital o no digital? Yo prefiero hablar de comunicación sin adjetivos. La comunicación tiene dos dimensiones. Una de ellas es que es una función muy importante para las organizaciones. La otra es una habilidad. Es una habilidad, por ejemplo, imprescindible para el liderazgo. La comunicación se dedica a gestionar conversaciones, a gestionar la escucha, el diálogo de las organizaciones, tanto interno como externo, y esas conversaciones, muchas de las cuales hoy se producen en un entorno digital. Por lo tanto, yo creo que es bueno no diferenciar entre esos dos entornos, ¿no? ¿Queda algo de aquella comunicación tradicional? Queda mucho de la comunicación tradicional, ¿no? La comunicación es una función básica en el desarrollo de las organizaciones. La gran revolución cognitiva que supuso el Homo sapiens está basada en la comunicación, es decir, en la complejidad del lenguaje. La complejidad del lenguaje, por ejemplo, es lo que nos permite imaginar cosas, imaginar futuros distintos, nos permite crear escenarios. Es decir, la comunicación tiene un alto componente de creatividad y es una función que permite organizar sociedades complejas. Sociedades complejas son aquellas que tienen muchos individuos, como la que nos toca vivir, ¿no? Por lo tanto, es un elemento básico que está ahí desde el principio de los tiempos. Y de hecho, los principios de una buena comunicación no han cambiado por el hecho de que haya irrumpido Internet. O sea, únicamente ha cambiado el medio, la forma de comunicarnos, es decir, a través de qué lo hacemos, pero realmente la comunicación mantiene sus principios. Yo creo que el elemento más importante es que la confluencia entre las telecomunicaciones y los sistemas de información ha empoderado al individuo y lo ha empoderado básicamente con un poder de comunicación. Hay una máxima que dice que el que tiene un poder lo usa, el que puede reinar reina, y entonces el individuo está reinando sobre esa capacidad de comunicación y está produciendo interacciones distintas con las organizaciones de su entorno. Está participando en la conversación, no está siendo una persona que recibe solo una serie de mensajes, sino que participa y crea mensajes. Y ese es un cambio de paradigma muy importante que se está produciendo en nuestro sector. Hablando de comunicación, José Manuel, vamos a pasarnos a los medios de comunicación. Creo que es obvio que ahora, a día de hoy, hay una obsesión por ser el primero en informar de algo, por ser el primero de contar un acontecimiento. ¿Hasta qué punto está primando la calidad a la instantaneidad? No debería, porque el papel de los medios de comunicación es seleccionar con un criterio profesional y deontológico aquella información que consideran que es relevante y ofrecérsela en el formato más accesible posible a sus clientes, a los ciudadanos que consumen esa información. Con lo cual, por encima del criterio de inmediatez, que es evidentemente también un criterio, una necesidad periodística, debería estar el criterio de rigor, y el de rigor significa calidad. Es verdad que ahora hay muchos más medios que antes, esos medios están además inmersos en un proceso en un entorno de desintermediación, con lo cual el elemento de rapidez, de inmediatez, pues es estratégicamente importante, pero no debe estar nunca por detrás del criterio del rigor y la calidad de la información. ¿Y crees que esta nueva forma de consumir, por ejemplo, las noticias, que muchas veces debido al tiempo únicamente nos fijamos en el titular, tiene algo que ver y ha empeorado la calidad de las noticias, o realmente no, sino que únicamente es una sinopsis de algo que podría ser mucho más largo? Fíjate, ya el vocabulario y el lenguaje es muy importante. Hablamos de consumir información. No deberíamos consumir información, deberíamos recibir y gestionar información, porque esa información la necesitamos para tomar muchas decisiones en nuestra vida. Y por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad de la información, estaremos en mejores condiciones para tomar esas decisiones, ¿no? Insisto, los medios de comunicación nos tienen que ayudar a forjar nuestro criterio, aportan nuestro criterio y además deberían aportar el criterio de la credibilidad adicional.
Dice, no es que lo diga una persona mirando desde un balcón, lo dice un medio de comunicación que responde a unos principios editoriales, a unos principios deontológicos y que además tiene una responsabilidad social no solo con sus clientes, sino con el entorno en el que se desarrolla su actividad. Parece que hoy, además, en el entorno que vivimos de un gran descrédito, el papel de los medios de comunicación y del periodismo es fundamental, porque son los que tienen que acreditar y cuidar la verdad, son los que tienen que acreditar los hechos. Hablando un poco del papel del medio y del papel del consumidor, es obvio, es innegable que ahora mismo el consumidor está empoderado. Es decir, por ejemplo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, han hecho que ya cojan relevancia, incluso muchos de ellos, influencers, tienen más credibilidad que medios de comunicación. ¿Quién crees que determina las noticias que se publican, por ejemplo, en un medio? ¿El propio medio o las necesidades consumidores, de los lectores? Bueno, yo no conozco influencers que tengan más credibilidad que medios de comunicación formalmente establecidos con una tradición y una marca reconocida. Hoy el consumidor tiene la capacidad de crear su propio menú informativo y tiene acceso a muchísima información, pero necesita ayuda para crear ese menú informativo, necesita elementos de referencia. Y creo que los medios de comunicación lo son, y si no lo son, deberían serlo. Y su responsabilidad es hacer ese proceso de selección, crear su propio menú informativo de acuerdo con su criterio. El empoderamiento del individuo lo que ha hecho es que precisamente tú tengas más criterio a la hora de elegir menús. No solo puedes elegir menú, sino que puedes crear tu propio menú a base de menús informativos que te van suministrando, ¿no? Con lo cual, de nuevo, se refuerza la necesidad de tener mucho criterio a la hora de seleccionar la información. Lo que me refería de los influencers es el hecho de que influenciadores, muchas veces esos influenciadores son las propias fuentes de los medios de comunicación. Es decir, cuando ellos dicen algo, a raíz de ahí, el medio de comunicación es cuando redacta la noticia. Bueno, puede ser, en ocasiones puede ser así. Yo antes me refería a los influencers, estaba pensando, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo. No. Cristiano Ronaldo puede tener millones de seguidores en Instagram y Cristiano Ronaldo puede vender muchas camisetas. Pero luego no creo que Cristiano Ronaldo, como influencer, tenga la capacidad de cambiar la forma de pensar ideológica de una persona, o puede influenciar sobre el voto de una persona, puede influenciar sobre algunos elementos de consumo, pero desde luego no sobre convicciones profundas de una persona. A mí me parece que los auténticos influencers son aquellos que tienen la capacidad de inspirar y de conseguir que las personas vean su entorno, vean el mundo de otra forma, o por lo menos duden sobre la forma en la que lo ven, ¿no? y les induzca a un pensamiento crítico. Para mí esos son los auténticos influencers, que pueden estar en los medios de comunicación, pueden y deben estar en los periódicos. Sí, sin duda. Hablando de influencer, de hecho, el otro día el Papa fue entrevistado en La Sexta por Jordi Évole y se habló mucho de medios de comunicación. Él comentaba que había 4 puntos, 4 malas prácticas que estaban haciendo a día de hoy. Uno de ellos era la desinformación, otro la calumnia, la difamación y la acropofilia, ¿vale? Entonces, ¿crees que esto es provocado por las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa? ¿Que antes, cuando las nuevas tecnologías no estaban tan a disposición de todos, no ocurría esto? Hay accidentes de coche no porque existan los coches, sino porque son mal conducidos. Pues se producen circunstancias en las que casi siempre hay un componente humano en un accidente, ¿no? Lo mismo ocurre con las redes sociales. Las redes sociales no son ni buenas ni malas per se. Es verdad que las redes sociales pues, están llenas de insultos, están llenas de, llamémoslo así, están llenas de suciedad, pero también están llenas de buenos sentimientos. Cuando tú estás poniendo un like, estás expresando un buen sentimiento. Y lo que tenemos es que ayudar a las personas, y yo creo que esa es una de las responsabilidades de los comunicadores, a usar bien ese canal tan potente de comunicación que representan las redes sociales, y a evitar el mal uso de las redes sociales, que pueden llegar incluso a la incomunicación, lo cual es como un mundo al revés, porque han sido redes creadas para comunicar, para facilitar la comunicación, y en algunos casos pueden provocar la incomunicación o incluso fomentar la soledad, ¿no?
Creo que es muy importante que no demonicemos las redes sociales, y que, como es un territorio nuevo, ayudemos a la gente a aprender a usar ese territorio, esas redes, de la forma más responsable y útil posible. Pero me imagino que antes de la llegada de las redes sociales también se produciría esto. De otra manera, por supuesto, pero se produciría. Sí, yo cuando a veces en una empresa me hablan de la parte mala de las redes sociales, les decía, bueno, incluso eso es una ventaja, porque si te insultan en una red social queda registrado. Si te insultan en el pasillo de una empresa o te critican en el pasillo de una empresa, no queda registrado en ningún sitio. Por lo tanto, el hecho de que la información sea trazable es una ventaja de las redes sociales. Puedes intervenir en la conversación y tienes muchas herramientas a intervenir prácticamente en tiempo real. En las conversaciones de pasillo o en las conversaciones informales no puedes intervenir, ¿no? Es decir, la mentira existía antes de que existiesen las fake news. Claro, es a lo que voy. La mentira existía antes de que existiesen las redes sociales. Las falsedades existían antes de que existiesen las redes sociales. ¿Qué ocurre? Las redes sociales han facilitado la propagación de la mentira, pero también facilitan la propagación de la verdad. Acabas de mencionar las fake news, era un tema que yo quería sacar. ¿Por qué crees que se viralizan de esta manera? Es decir, ¿qué tiene que no tienen otras noticias? Como dice un compañero mío de profesión, Julio Pastor, si es fake, no es news. Es decir, que tenemos que empezar a cuestionar el propio concepto, ¿no? Hoy todo se viraliza más fácil, no solo las fake news, también las noticias positivas, ¿no? Lo que pasa es que las fake news suelen estar ligadas a hechos emocionales, a las emociones básicas, y las emociones básicas facilitan la propagación. Entonces, una fake news trabajada desde el lado del miedo, pues tiene más recorrido que un hecho contrastable, puro y duro, ¿no? Porque al ser humano le gustan las emociones. Por eso nos subimos a una montaña rusa, porque nos gustan las emociones, porque nos gustan las emociones con un cierto grado de control. Las fake news se aprovecha de esa montaña rusa que somos los seres humanos, donde nos gusta sentir determinadas emociones, sobre todo en la piel del otro. Nos gusta sentir el peligro, pero en la piel del otro. Nos gusta sentir el exceso, pero en la piel del otro, no en nuestra propia piel, ¿no? Entonces yo creo que tiene un alto componente emocional. Las fake news están teniendo recorrido por otra razón también, porque estamos en un entorno de descrédito, de desconfianza. Si baja el nivel de confianza, baja el estándar, y por lo tanto es más fácil que determinadas noticias salten ese estándar aunque sean falsas. Moraleja, hay que elevar de nuevo el nivel de confianza y el nivel de credibilidad. Si elevamos el nivel de credibilidad, a las fake news les será más difícil tener recorrido. ¿Crees que este fenómeno de fake news van a marcar un antes y un después en la confianza hacia los medios de comunicación? La confianza en general, según por ejemplo dice el barómetro de Edelman, que se presenta todos los años en Davos, se ha venido deteriorando de una forma paulatina en los últimos años. La confianza general. La confianza es un bien común. Cuando se deteriora por arriba, se deteriora por abajo. Es decir, se deterioran las grandes cosas, como puede ser la valoración de las instituciones, y se deteriora también en las pequeñas cosas, que están, por ejemplo, vinculadas con las relaciones humanas más personales y básicas, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar ese conjunto general que es la confianza. A ello ha contribuido, pero creo que no como primer factor, pero a ello ha contribuido que lo que yo llamo los vigilantes de la verdad, que son los medios de comunicación, están vigilando menos. Y que al criterio de seleccionar la información, es decir, de informar, de formar, porque cuando tú estás seleccionando la información estás aplicando con un criterio, por lo tanto estás propiciando la formación de las personas, y el de entretener, pues muchos medios han dado más peso a la parte de entretener que a la parte de informar y formar, y eso no ha ayudado a generar crédito, a generar confianza. Si además estamos en un entorno general de desconfianza, pues es que hay pocos sitios a los que agarrarte. Y de hecho, también lo dice el barómetro de Edelman,
Hay una figura que es las personas como yo mismo, que son las que al final te pueden generar confianza, las que están cerca como tú, piensan más o menos como tú y viven circunstancias similares a las tuyas, pero seguimos necesitando confiar en algo más grande, porque la sociedad no se gestiona solo con relaciones interpersonales. La sociedad necesita una estructura, un entramado institucional complejo por naturaleza, porque la propia sociedad es compleja y diversa, y ese entramado institucional tiene que beber en las fuentes de la confianza. Ahora mismo se está produciendo un deterioro de la confianza que es malo para todo, malo para la credibilidad en el sistema político, malo para la credibilidad en el sistema económico y malo para incluso la credibilidad entre personas, ¿no? Y creo que una de nuestras grandes responsabilidades de los comunicadores es tenemos que contribuir a la recuperación de la confianza. Esperemos que poco a poco lo consigamos. Las nuevas tecnologías, José Manuel, han cambiado radicalmente la nueva forma en que nos comunicamos. Mediante WhatsApp, Skype, quiero decir, ya no hay ni espacio ni tiempo. Pero esto es verdad que ha provocado fenómenos como el fabbing, que para quien no lo sepa es lo que vemos todos los días en las mesas de los comedores, una persona con el móvil y el resto hablando. ¿Crees que el uso de estas nuevas tecnologías ha creado una dependencia en nosotros que no está favoreciendo las relaciones interpersonales? Bueno, hay malos usos, evidentemente. Es una herramienta nueva, muy joven, tan joven como que yo en el año 2000, que tampoco está tan lejano, ¿no? En el año 2000 las pantallas de los ordenadores eran monocromo, eran verdes, ¿eh? Y yo en el año 2000, recuerdo que cuando me pusieron por primera vez el correo electrónico, estaba esperando a que brotase un correo electrónico que llegara, como un ¿no? acontecimiento, que me llegara uno. Ahora estoy deseando que no lleguen correos electrónicos, ¿no? Y que ha habido una aceleración tremenda y las personas necesitamos un proceso de adaptación, ¿eh? Y ese proceso de adaptación necesita un tiempo, ¿no? Bueno, esa aceleración pues, ha traído consigo algunos malos usos. Básicamente el uso es el exceso, pero el exceso suele ser malo en casi todo. Incluso si bebes mucha agua, eso es malo para el cuerpo, porque obligas a los riñones a estar funcionando constantemente. Y todos los excesos en general son malos. Pues ha habido un exceso, o se está produciendo un exceso en el consumo de esas nuevas tecnologías, en casi la dependencia de las pantallas, porque vivimos permanentemente rodeados con las pantallas y consultando el móvil. Bueno, de nuevo hay que educar a las personas en un uso responsable de las nuevas tecnologías, que tienen algo muy bueno per se, que es que nos ayudan a comunicarnos o tienen que ayudar a comunicarnos. Y ya para acabar, y como profesional de la comunicación, José Manuel, ¿nos podrías dar unas pistas sobre qué tendencias van a seguir el mundo de la comunicación? Sí, la comunicación como función, no como habilidad, como función dentro de la organización, como la función financiera o la función de gestión de personas, es una función joven y ha tenido que ganarse el espacio. Entonces se ganó el espacio a base de sumar competencias. Coger un trocito de aquí, otro trocito de allí y dándole tamaño, llamémosle a la función. Yo creo que hoy la función, bueno, tiene un cierto nivel de consolidación, todavía queda recorrido y sobre todo reconocimiento de la función dentro de las organizaciones, pero tiene que pasar una etapa distinta. Estamos en la etapa de la cooperación, estamos en la etapa de la co-creación, estamos en la etapa de la colaboración. Por cierto, todos términos que vienen de esa raíz indoeuropea que es co, que significa vivir en común, significa co de comunidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pasar de una función que buscaba su espacio a una función que encuentra el espacio en la cooperación con otras funciones. Y es evidente que una de esas otras funciones con las que el comunicador tiene que cooperar de forma estrecha es con el área de marketing. Hay otro fenómeno además, aunque es verdad que la comunicación trabaja más en el medio y en el largo plazo, es cuando más valor aporta, porque trabaja en el territorio de la reputación o de los intangibles. También es verdad que hoy el mundo está pidiendo resultados en el corto plazo. Las empresas están trabajando con el trimestre, con el semestre, con el año como mucho, ¿no? Y son juzgadas casi por lo que ocurre en el trimestre. Pues la comunicación tiene que ofrecer resultados también en el corto plazo, ¿no? Y tiene que ser capaz de que esos resultados se puedan medir.
Eso pasa, entre otras razones, por una cooperación estrecha con marketing. Si marketing necesita leads, la comunicación tiene que contribuir a generar leads o tiene que crear el clima favorable para que marketing pueda generar esos leads de una forma más fácil. Y yo creo que ahí es un territorio muy interesante y puede ser muy enriquecedor para ambas funciones. Muy bien, José Manuel, pues esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros.